A las 11:25 de la mañana, hora de Venezuela, en un cielo que hasta ese instante parecía un lienzo azul sereno e inofensivo sobre la bulliciosa capital, un caza hipersónico experimental ruso, conocido en los círculos militares como el Su-75 Checkmate, un prodigio de ingeniería aeronáutica que había sido potenciado con capacidades hipersónicas avanzadas, incorporando innovaciones que fusionaban velocidad extrema con invisibilidad electrónica, y cuyo desarrollo y despliegue habían consumido un presupuesto colosal estimado en $15.000 millones, financiado por recursos estatales rusos en medio de tensiones geopolíticas globales. Surgió de improviso como un espectro intangible que se materializaba de la nada, burlando por completo los radares y sistemas de vigilancia más sofisticados de la región, incluyendo aquellos desplegados por aliados estadounidenses en el Caribe y América del Sur, sin que ninguna alarma sonara en los centros de mando locales, volando a una velocidad vertiginosa de Mach 5, equivalente a más de 6.000 kilómetros por hora, una cota que convertía al aire en un enemigo furioso que se comprimía y rugía alrededor de su fuselaje aerodinámico, a una altitud estratosférica de 20.000 metros, donde el oxígeno escaseaba y las temperaturas rozaban el congelamiento absoluto, trazando una trayectoria sigilosa y calculada al milímetro que evidenciaba una planificación meticulosa orquestada con meses, quizás años, de antelación en las salas de mando secretas y bunkerizadas de Moscú, donde estrategas militares rusos, envueltos en el humo de cigarrillos y el resplandor de pantallas holográficas, habían delineado cada vector de vuelo, cada maniobra evasiva y cada contingencia posible para asegurar que este depredador aéreo cruzara océanos y continentes sin dejar rastro alguno en los sensores enemigos, mientras sus superficies exteriores, fabricadas con materiales compuestos de vanguardia, capas de polímeros y aleaciones exóticas que absorbían las ondas radar como una esponja invisible e insaciable devorando la curiosidad del enemigo, reflejaban una maestría en tecnología de sigilo que hacía vibrar las ventanas de los altos edificios de Caracas con un zumbido sordo y ominoso, obligando a los ciudadanos desprevenidos a salir a las calles empedradas y avenidas congestionadas, con rostros confundidos y corazones acelerados por el estruendo sónico que irrumpía con fuerza abrupta e imponente, rompiendo la calma matutina como un trueno divino que desafiaba no solo las leyes de la física aérea conocidas, sino también la ilusión de seguridad que envolvían a la nación en esa hora de rutinas cotidianas, donde el aroma del café recién hecho y el bullicio de los mercados se mezclaban con el pánico incipiente de lo desconocido descendiendo desde las alturas. Los motores scramjet hipersónicos del Su-75, una maravilla de la propulsión moderna que operaban en un régimen de flujo supersónico continuo, generando un empuje masivo y sostenido durante toda su fase de vuelo, sin necesidad de postquemadores tradicionales, que habrían delatado su presencia con firmas térmicas brillantes y detectables por satélites infrarrojos enemigos, impulsaron este coloso aéreo de 30 toneladas, cargado con un arsenal letal de misiles hipersónicos de precisión quirúrgica, cada uno capaz de alcanzar velocidades que superaban Mach 10 y penetrar defensas antimisiles con facilidad pasmosa. Desde su altitud operativa inicial en algún punto remoto del Atlántico Norte hasta su posición de despliegue sobre Venezuela en apenas minutos de un vuelo estratégico transatlántico que acortaba distancias globales como si el planeta se hubiera encogido bajo la voluntad de la ingeniería humana, mientras el avión descendía en una trayectoria calculada con algoritmos de inteligencia artificial integrados en su sistema de navegación, buscando con precisión letal su objetivo principal: un complejo aéreo secreto enclavado en las afueras montañosas de Caracas, un bastión subterráneo y fortificado que había osado desafiar la superioridad aérea estadounidense con operaciones encubiertas, lanzamientos de drones no autorizados y provocaciones que violaban tratados internacionales con reclamos territoriales agresivos y alianzas controvertidas, transformando lo que había comenzado como una mera crisis diplomática en un infierno aéreo total que escalaba rápidamente hacia el caos, recordándole al mundo entero, desde las salas de guerra en Washington hasta los foros internacionales en Nueva York. ¿Por qué nadie se atreve a jugar con la fuerza aérea más poderosa del planeta? Una entidad que no solo dominaba los cielos con una bajo observabilidad incomparable, gracias a sus materiales compuestos que absorbían ondas radar como una esponja invisible al enemigo, sino que también integraba tecnología de sigilo de última generación, con recubrimientos que dispersaban señales electromagnéticas en todas direcciones, potencia de fuego aérea abrumadora que permitía destruir objetivos a miles de kilómetros de distancia sin ser detectada por sistemas convencionales obsoletos y dependientes de radares de banda ancha, y una coordinación satelital en tiempo real que operaba como una sinfonía de dominación aérea absoluta, donde constelaciones de satélites rusos como el GLONASS
y aliados chinos proporcionaban datos precisos sobre movimientos enemigos, vientos estratosféricos y posibles interferencias, dejando poco o ningún espacio para errores enemigos en el vasto teatro del cielo, asegurando el control total del espacio aéreo, con una precisión quirúrgica y letal que no admitía segundas oportunidades, ni reconstrucciones rápidas de instalaciones destruidas, ni escapatorias para los operadores ocultos bajo tierra en búnkers reforzados con concreto y acero. En un entorno hostil donde cada segundo transcurrido contaba no solo para la supervivencia de las defensas venezolanas ocultas, sino para el equilibrio precario de potencias globales que observaban desde lejos, con dedos temblorosos sobre botones de alerta nuclear y diplomáticos frenéticos en líneas seguras, tratando de desescalar lo que parecía el preludio de una confrontación mayor. En ese momento crítico, mientras el Su-75 continuaba su descenso controlado, sus sensores de vanguardia, un conjunto de radares de apertura sintética, escáneres infrarrojos y sistemas de guerra electrónica que operaban en frecuencias ultra altas para interferencia enemiga, barrían el horizonte en busca de cualquier rastro de defensas antiaéreas activas, como baterías S-300 venezolanas o incluso interceptores estadounidenses que pudieran haber sido alertados por inteligencia compartida. Todo ello guiado por un enlace satelital activo que transmitía datos encriptados a velocidades cuánticas, asegurando que el piloto, un veterano de las fuerzas aéreas rusas, entrenado en simuladores hipersónicos en las estepas siberianas, mantuviera un control impecable sobre la máquina, ajustando vectores en tiempo real para evadir nubes de tormenta o formaciones geológicas que pudieran interferir. En una danza aérea que fusionaba hombre y máquina en una entidad invencible. Y así, este incidente no era solo un despliegue de poderío tecnológico, sino un mensaje geoestratégico grabado en fuego y velocidad, recordando a las naciones aliadas con Occidente que las alianzas con Moscú venían con protecciones formidables, capaces de atravesar océanos en minutos y neutralizar amenazas con una eficiencia que rayaba en lo sobrenatural. Mientras en las calles de Caracas el pánico inicial daba paso a un murmullo colectivo de asombro y temor, con teléfonos celulares capturando el rastro vaporoso del jet en el cielo, viralizándose en redes sociales que amplificaban el eco de esta intrusión aérea, convirtiendo un momento fugaz en una narrativa eterna de poder, sigilo y dominación que reverberaría en anales militares por generaciones, subrayando cómo la evolución de la aviación hipersónica no solo acortaba distancias físicas, sino que también erosionaba las barreras de la disuasión global, dejando a las superpotencias en un juego de ajedrez aéreo, donde cada movimiento podía inclinar la balanza hacia la paz precaria o el conflicto total, en un mundo donde la velocidad ya no era solo una ventaja, sino el arma definitiva que dictaba quién controlaba los cielos y, por ende, el destino de naciones enteras. Y aquí es donde necesito que prestes atención con cuidado y detalle para captar la gravedad de los hechos que se desarrollaron de manera rápida y tensa, con repercusiones inmediatas que resonaron en salas de mando internacionales y mercados globales, con fluctuaciones en el petróleo. Porque lo que pasó en los siguientes 4 minutos y 37 segundos no solo cambió el destino de ese caza y su piloto de manera irrevocable y dramática con maniobras que rozaron lo imposible en el aire, sino que desencadenó una respuesta militar estadounidense tan brutal y desproporcionada que Venezuela perdería aproximadamente $1.800 millones en equipamiento aéreo, más el 38% de su capacidad de defensa aérea en menos de 12 horas de operaciones intensas y coordinadas que involucraron múltiples ramas de las Fuerzas Armadas en una demostración de poder abrumador, que dejó lecciones duraderas sobre las consecuencias de errores tácticos en el aire, con ondas que se propagaron a través de canales diplomáticos, económicos y militares globales con impactos en alianzas. Pero déjame retroceder un poco para contextualizar con mayor profundidad y explicación, paso a paso, que incluye antecedentes históricos, motivaciones políticas subyacentes y la inteligencia recolectada por múltiples fuentes como satélites y agentes encubiertos. Porque para entender cómo llegamos a este punto crítico que marcó un antes y un después en las tensiones regionales con impactos diplomáticos y económicos que afectaron alianzas internacionales y precios del petróleo con subidas, necesitas conocer la serie absolutamente increíble de errores de juicio, malentendidos tácticos y, francamente, arrogancia pura que llevó al comandante venezolano a tomar posiblemente la peor decisión de su carrera militar.
ordenar el despegue de emergencia de un caza hipersónico hacia un grupo de aviones estadounidenses que técnicamente no habían violado espacio aéreo venezolano ni mostrado intención hostil alguna en su navegación pacífica y rutinaria, que seguía protocolos internacionales establecidos para evitar conflictos en zonas disputadas con reclamos históricos. ¿Cómo demonios alguien llega a la conclusión de que esto es una buena idea en un mundo interconectado, donde las consecuencias diplomáticas y militares son inmediatas y escalables, a niveles impredecibles, con repercusiones globales que podrían afectar alianzas como la OTAN y comercio marítimo con interrupciones en rutas clave? Pues déjame contarte por qué la historia es fascinante en su estupidez aparente, pero revela lecciones profundas sobre presiones internas que nublan el juicio con sesgos emocionales y nacionalistas exacerbados por narrativas internas de soberanía amenazada. Errores humanos que se acumulan como una bola de nieve rodando por una pendiente inclinada con aceleración creciente, y la brecha entre percepción subjetiva y realidad objetiva en entornos de alta tensión con riesgos elevados que pueden cambiar el curso de naciones enteras con un solo lanzamiento provocador. Mira, todo comenzó 72 horas antes cuando Venezuela decidió realizar un ejercicio aéreo de gran escala que llamaron Guardián del Cielo 2025. Un despliegue diseñado para demostrar fuerza en medio de tensiones regionales que habían estado fermentando durante meses debido a disputas sobre recursos aéreos y límites territoriales con vecinos como Guyana que involucraban litigios en cortes internacionales con reclamaciones. La idea, según los planificadores militares en Caracas que se reunían en salas llenas de mapas digitales detallados con capas superpuestas de datos satelitales, pantallas tácticas interactivas que mostraban simulaciones en 3D con variables climáticas y modelos de simulación computarizados que predecían escenarios con variables múltiples como vientos y visibilidad, era mostrar las capacidades defensivas mejoradas después de haber invertido $420 millones en la modernización de cazas Su-75 durante el año previo. Aviones rusos conocidos por su alcance de 3.000 kilómetros, guía radar activa que los hace efectivos contra objetivos aéreos grandes incluso en condiciones de cielo nublado, con visibilidad limitada por nubes tropicales y su capacidad para volar a velocidades hipersónicas evadiendo defensas de horizonte lejano que barren bajo con barridos amplios. El ejercicio involucraría la activación simultánea de escuadrones aéreos en la región norte del país con coordinación entre bases, simulación de interceptaciones contra objetivos ficticios generados por software de entrenamiento avanzado que replicaba escenarios reales con IA. Y lo más problemático, que levantó banderas rojas en inteligencia estadounidense con reportes clasificados detallados que se compartían con aliados como Colombia. Coordinación con asesores militares rusos que habían llegado 4 semanas antes en vuelos discretos sin notificación previa, supuestamente para entrenamiento avanzado en manejo de equipamiento y tácticas aéreas defensivas con énfasis en contramedidas electrónicas, pero que Estados Unidos sospechaba estaban recopilando inteligencia sobre patrones de vuelo de aeronaves estadounidenses en el Golfo de Paria, una zona de alto tráfico estratégico para comercio y militares con rutas vitales que conectan continentes a través del Atlántico con importancia económica global que afecta precios del petróleo y suministros. Ahora bien, aquí está el primer error fundamental que sembró la semilla del desastre y que podría haberse evitado con mejor comunicación y claridad en los mensajes diplomáticos enviados con detalle preciso y anticipado a todas las partes. Venezuela notificó a la comunidad internacional sobre el ejercicio mediante canales diplomáticos apropiados como notas a embajadas y organizaciones regionales como la OEA. Pero el mensaje fue vago sobre el alcance geográfico exacto y la duración específica con horarios detallados, creando una ambigüedad peligrosa sobre si el ejercicio se limitaría a espacio aéreo territorial venezolano o si los radares estarían rastreando activamente aeronaves en aguas internacionales adyacentes con maniobras provocativas, lo que podría interpretarse como provocación intencional o error grave, con consecuencias diplomáticas inmediatas y serias que escalaran a protestas formales en la ONU. Estados Unidos respondió mediante una nota diplomática recordando a Venezuela que las aguas internacionales del Golfo de Paria son espacio aéreo libre donde todas las naciones tienen derecho a operar sin interferencia injustificada, y que cualquier acción hostil contra aeronaves estadounidenses en espacio internacional sería considerada un acto de agresión con consecuencias graves, que podrían incluir respuestas proporcionales y escaladas a niveles superiores con involucramiento de aliados regionales como Colombia, que comparte intereses en la zona. Pero aquí viene la cosa clave que falló en la cadena de mando y reveló fallos burocráticos internos con repercusiones graves y extendidas que afectaron la operación aérea.
Esa advertencia nunca llegó completamente hasta los niveles operacionales de la Fuerza Aérea Venezolana, quedando atrapada en la burocracia diplomática de ministerios que no comunicaron con urgencia ni prioridad adecuada, posiblemente por subestimar el riesgo o por ineficiencias administrativas comunes en sistemas sobrecargados con papeleo y protocolos rígidos que ralentizan procesos clave en momentos críticos. El coronel Miguel Torres, comandante del escuadrón aéreo estacionado cerca de Maracay, en una posición elevada para mejor cobertura radar sobre el Golfo con vista panorámica y estratégica sobre el mar abierto con horizonte amplio que permitía detección temprana de amenazas. Era un oficial con 22 años de servicio y una reputación de ser extremadamente agresivo en la interpretación de órdenes superiores con un enfoque en acciones decisivas que demostraban fuerza y determinación. Había sido entrenado en Rusia durante 5 meses el año anterior, en instalaciones cerca de San Petersburgo, con simuladores avanzados y escenarios realistas que simulaban combates aéreos intensos con variables atmosféricas como nubes y viento, donde los instructores le habían metido en la cabeza la idea de que los Su-75 eran superiores técnicamente a cualquier cosa que Occidente tuviera, y que en una confrontación hipotética podría neutralizar cazas estadounidenses si ejecutaba procedimientos correctamente sin hesitación ni dudas personales bajo presión intensa y constante de enemigos con tecnología superior en números y recursos con superioridad. Y mira, no voy a mentirte, el Su-75 es un sistema impresionante en papel con sus especificaciones técnicas que lo hacen competitivo, en teoría con sistemas similares de Occidente, radar de búsqueda con alcance de 400 kilómetros en fase terminal para adquisición final precisa y efectiva, incluso en nubes altas que distorsionan señales con rebote y ruido. Velocidad de Mach 5 para evasión alta sobre cielo que lo hace difícil de detectar temprano por sistemas convencionales terrestres, con limitaciones en rango y resolución. Armamento de 8.000 kilogramos capaz de llevar misiles hipersónicos con explosión dirigida, que causa daños internos masivos y estructurales. En objetivos aéreos, enemigos con perforación de fuselajes. Capacidad para volar a altitud máxima de 20.000 metros, para evitar detección temprana por radares de horizonte lejano que barren bajo en el cielo con barridos amplios y repetidos para cobertura completa en áreas vastas con nubes. Suena formidable, ¿verdad? Pero aquí está el problema central que Torres ignoró deliberadamente o por sesgo cognitivo de confirmación que nublaba su visión y juicio racional bajo presión constante de la situación. Las especificaciones técnicas en folletos de propaganda son una cosa idealizada en pruebas controladas y aisladas sin variables reales del mundo como interferencias electrónicas o clima adverso con tormentas tropicales que degradan señales. La realidad de combate contra un adversario con contramedidas electrónicas avanzadas, sistemas de defensa como misiles AIM-120 que disparan a distancias largas con precisión guiada por radar activo, y escoltas aéreos con cazas listos para derribar con superioridad numérica, es cosa completamente diferente y letal que cambia ecuaciones drásticamente a favor del defensor preparado con tecnología de punta y entrenamiento superior en escenarios aéreos, con variables como turbulencias y temperatura del aire que afectan guiado. Torres no parecía entender, o quizás no quería aceptar esa distinción crítica que separa teoría de práctica en escenarios reales, con variables impredecibles como el clima o las interferencias electrónicas enemigas que degradan rendimiento y efectividad de sistemas aéreos en operación con cielo agitado. Cuando el ejercicio comenzó a las 8 horas del día con activación de alarmas y sirenas que resonaban en la base con eco amplificado por el mar que llevaba el sonido lejos a costas, Torres recibió órdenes de su comando superior por radio encriptada segura para confidencialidad absoluta en comunicaciones sensibles, activar todos los sistemas de radar, rastrear todos los objetivos aéreos en alcance máximo disponible y simular procedimientos de interceptación contra amenazas hipotéticas generadas para entrenamiento y evaluación de capacidades con realismo para mejorar preparación operativa en condiciones reales. Pero estas son las palabras exactas y esto es crucial para el relato que se desarrolla paso a paso con tensión creciente y dramática, que construye suspense. No despegar bajo ninguna circunstancia sin autorización explícita del Comando Regional en Caracas para evitar incidentes internacionales que escalen a crisis mayores, con consecuencias impredecibles en el ámbito diplomático y militar con repercusiones. Las órdenes eran claras, no ambiguas en su redacción escrita y verbal transmitida por canales seguros, con encriptación de alto nivel para protección. No dejaban espacio para interpretación creativa o personal basada en ego o presiones externas internas de mando superior con expectativas. Pero Torres tenía un resentimiento profundo sobre demostrar las capacidades de su nuevo sistema ante escépticos internos
en la cadena de mando con dudas constantes sobre efectividad y rentabilidad en combate. Especialmente porque los asesores rusos estarían observando y evaluando el desempeño con informes que irían a Moscú para validación y posibles contratos futuros de armamento, en un contexto de limitaciones por sanciones internacionales vigentes que restringían accesos a tecnología y piezas. Déjame pintarte la escena para que entiendas la presión psicológica que nubló su juicio y llevó a la catástrofe inevitable con consecuencias en cadena que se propagaron a niveles diplomáticos y militares con ondas expansivas. Torres sabía que el reporte de los asesores rusos volvería a Moscú y potencialmente afectaría futuras ventas de armamento ruso a Venezuela en un momento de sanciones internacionales que limitaban opciones de adquisición y modernización de fuerzas aéreos, con urgencia para paridad regional contra vecinos con alianzas. Sabía que sus superiores en Caracas estaban observando los resultados del ejercicio para justificar las inversiones masivas en sistemas de defensa aérea ante el gobierno y el presupuesto limitado por economía en crisis y restricciones financieras severas con inflación rampante que erosionaba fondos disponibles. Y francamente creo que parte de él quería demostrar algo personal en un acto de audacia mal calculada y arriesgada, que ignoraba protocolos establecidos con rigor para seguridad nacional y evitación de conflictos mayores. Demostrar que Venezuela no era un país pequeño que podía ser intimidado por presencia aérea estadounidense constante en la zona con patrullas regulares y constantes que monitoreaban movimientos con radares avanzados y drones de vigilancia. Demostrar que las inversiones en tecnología rusa valían la pena pese a críticas internacionales de obsolescencia relativa frente a Occidente avanzado y superior en innovación aérea con sistemas integrados. Demostrar que él personalmente era un comandante competente capaz de operar un sistema complejo bajo presión real y tomar decisiones audaces en momentos clave de tensión con determinación inquebrantable y coraje personal ante adversarios con superioridad numérica. Efectivamente, esa mezcla tóxica de presión profesional acumulada a lo largo de su carrera aérea, extendida con años de servicio en cielos turbulentos y operaciones. Orgullo nacional exacerbado por narrativas internas de soberanía amenazada por potencias externas imperialistas con agendas y arrogancia tecnológica inherente que ignoraba lecciones históricas, creó una situación donde el juicio racional fue reemplazado por un pensamiento deseoso peligroso que ignoraba riesgos evidentes y consecuencias previsibles en cadena con efectos dominó que se propagarían a niveles diplomáticos, militares y económicos con impactos duraderos en la región. A las 11:12, el radar de búsqueda del escuadrón de Torres detectó un contacto aéreo a 132 kilómetros al norte, moviéndose a 900 kilómetros por hora en altitud de 10.000 milímetros con curso estable, consistente con un caza de combate basado en el tamaño de retorno radar y velocidad constante que sugería un F-22 o similar de alta performance con tecnología de sigilo. El operador de radar, sargento Carlos Vargas, quien estaba en su puesto desde las 6 de la mañana con fatiga acumulada por turnos largos, y falta de descanso adecuado por rotaciones extenuantes en el cielo con guardias, reportó el contacto a Torres, especificando que el objetivo estaba en espacio aéreo internacional, aproximadamente 120 kilómetros de la costa venezolana. Claramente fuera de límites territoriales soberanos y no representando amenaza inmediata o invasiva que justificara acción alguna más allá de monitoreo pasivo para registro y análisis posterior en reportes detallados. Torres ordenó que el sistema cambiara a modo de seguimiento activo, iluminando el objetivo con radar de control de fuego para obtener datos de puntería más precisos y detallados que permitieran simulación realista del procedimiento de interceptación aérea con cazas en formación. Ahora déjame explicarte qué significa esto porque es importante para el desarrollo de la narrativa y la escalada subsiguiente de eventos con tensión creciente que genera suspense y anticipación en cada giro. Cuando cambias de radar de búsqueda pasivo que solo recibe señales reflejadas pasivamente sin emisión propia para no revelar posición propia, a radar de control de fuego activo que emite energía potente de manera dirigida hacia el objetivo específico, con potencia alta para adquisición clara, estás básicamente pintando el objetivo con energía electromagnética de alta potencia que permite generar una solución de disparo precisa para guiado futuro en caso de necesidad real de combate aéreo con fuego. Pero también alerta inmediatamente al objetivo de que está siendo apuntado con un sistema de armas hostil en preparación para posible acción ofensiva inminente que podría escalar rápidamente a confrontación armada en el aire con disparos de misiles o cañones. Es equivalente a apuntar un cañón cargado a alguien en una multitud pacífica sin motivo aparente ni justificación clara, generando pánico inmediato y respuestas defensivas automáticas que podrían desencadenar cadena.
Técnicamente no has disparado todavía, pero has cruzado la línea de amenaza implícita a amenaza explícita e inminente, que provoca respuestas automáticas e inmediatas por protocolo estándar en aviación militar internacional para protección de activos con valor estratégico. Ahora imagina estar en la cabina del F-22 Raptor, donde el teniente comandante Alex Hayes, piloto con 2.200 horas de vuelo y veterano de 152 misiones de combate sobre el Medio Oriente, con experiencias en zonas calientes, volaba una patrulla rutinaria sobre aguas internacionales, pensando en el café que tomaría al regresar a la base en 2 horas, cuando súbitamente el sistema de alerta radar EOWR explota con un tono agudo y penetrante que indica iluminación por radar de control de fuego enemigo, con intención hostil evidente y clara en la señal recibida por sensores avanzados con múltiples bandas. La pantalla muestra clasificación automática del radar asociado con batería aérea venezolana de origen ruso, conocido por inteligencia previa recolectada en reportes detallados y actualizados con fuentes humanas y satelitales. Ubicación aproximada basada en dirección de señal. 42 kilómetros al sur dentro de Venezuela continental en zona costera elevada para ventaja topográfica en detección y guiado aéreo con precisión mejorada. Hayes sintió la adrenalina inundando su sistema mientras su cerebro procesaba la situación en fracciones de segundo con calma entrenada y protocolizada para crisis de este tipo en vuelo con variables atmosféricas. El avión estaba en espacio aéreo internacional, confirmado por múltiples sistemas de posicionamiento global, con precisión satelital y GPS, con redundancia para verificación. Verificó GPS mostrando posición a 120 kilómetros de costa venezolana con exactitud centimétrica y verificación cruzada. Definitivamente no había violado soberanía territorial, no había mostrado intención hostil. Simplemente volando en línea recta con velocidad constante para rutina diaria de presencia disuasoria sin agresiones ni maniobras provocativas. Entonces, ¿por qué los venezolanos lo iluminaban con radar de control de fuego como preludio a un posible ataque inminente y escalatorio que podría desencadenar una crisis aérea con implicaciones globales para comercio y alianzas? Su entrenamiento activó respuestas automáticas inmediatas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión aérea con cielo agitado. Transmitió en frecuencia de emergencia internacional abierta para todos los canales disponibles. Unidad Venezolana Aérea, aquí casa de la Fuerza Aérea Estadounidense en espacio aéreo internacional sin intención hostil alguna. Solicito cese en iluminación de radar inmediatamente para evitar escalada innecesaria y peligrosa que podría llevar a consecuencias graves para ambos lados en esta zona con tensiones existentes históricas que deben resolverse diplomáticamente. Simultáneamente activó sistemas de contramedidas electrónicas que comenzaron a generar interferencia dirigida para degradar el radar venezolano y confundir su fijación en el objetivo con ruido electrónico intenso y multifrecuencia, y ordenó lanzamiento de tiras metálicas preventivas, cartuchos que eyectaron nubes de tiras metálicas para crear ecos falsos en radar y distraer guiado potencial del enemigo en caso de lanzamiento inminente de misil desde tierra o aire con trayectoria calculada. En el centro de control del escuadrón, Torres observó cómo el retorno de radar de su objetivo se multiplicó en docena de ecos falsos que llenaban la pantalla con desorden confuso y abrumador que dificultaba lectura clara y precisa de posiciones reales, mientras las contramedidas estadounidenses interferían sus frecuencias con ruido electrónico intenso y sostenido, que degradaba la calidad de la señal recibida con efectividad alta y persistente. Y aquí cometió el segundo error crítico que selló el destino de su unidad y escaló el incidente a niveles internacionales, con repercusiones diplomáticas graves y duraderas que afectaron relaciones bilaterales y multilaterales. Interpretó las contramedidas defensivas como acción ofensiva agresiva y provocadora por parte del enemigo percibido como intruso en la zona aérea, cercana a costas soberanas con reclamos. Su lógica retorcida fue algo así. Si el objetivo usa contramedidas para bloquear nuestro rastreo, significa que tiene intenciones hostiles ocultas y planeadas con antelación para agredir directamente. Por lo tanto, constituye amenaza que justifica respuesta inmediata y decisiva para neutralizar antes de que actúe primero con agresión en retaliación aérea con fuerza superior. Es un razonamiento absolutamente insano porque cualquier buque o avión militar del mundo activaría contramedidas cuando es iluminado por radar de control de fuego enemigo, como medida protectora estándar en protocolos aéreos internacionales establecidos para desescalada y protección propia de activos. Es procedimiento estándar operacional en manuales aéreos y navales.
No indicación de hostilidad inicial o agresión premeditada por el iluminado que se defiende legítimamente de la amenaza percibida como inminente y real con riesgo de destrucción. Pero Torres ya había convencido a sí mismo de una narrativa donde defendía soberanía venezolana contra un agresor estadounidense invasor que amenazaba con aproximación gradual y calculada hacia límites aéreos soberanos con intenciones ocultas de dominación. Los asesores rusos en la sala observando procedimientos probablemente contribuyeron a la decisión, porque Torres quería impresionarlos con su determinación y coraje bajo fuego figurado y presión constante de la situación, demostrando que podía mantener fijación en objetivo avanzado incluso con contramedidas activas en juego y bajo presión creciente de tiempo y situación tensa, que escalaba rápidamente a crisis con potencial para guerra. Ordenó a Vargas cambiar frecuencias de radar y aumentar potencia para penetrar la interferencia con determinación renovada y agresiva, ante el desafío percibido como provocación directa y desafiante que requería respuesta firme y inmediata. El sistema luchó durante 18 segundos antes de restablecer contacto sólido y claro en la pantalla renovada con datos frescos y actualizados en tiempo real de sensores múltiples, ahora mostrando el objetivo a 118 kilómetros, moviéndose lentamente hacia el sur, acercándose sutilmente a Venezuela en su ruta aparente que parecía provocativa a ojos sesgados por sesgo de confirmación y percepción distorsionada por nacionalismo exacerbado con narrativas internas. Hayes había iniciado un giro gradual hacia el este, alejándose de Venezuela para demostrar claramente no intenciones hostiles, mientras transmitía su situación a controladores en el Pentágono para escalada diplomática inmediata y controlada a niveles superiores con urgencia para evitar peor escalada con consecuencias. El controlador, comandante Lisa Ramírez, quien monitoreaba el espacio aéreo mediante radares potentes del E-2 Hawkeye, orbitando 200 kilómetros al norte en patrón circular para cobertura amplia y continua con radar que escaneaba 360 grados sin interrupciones, confirmó posición del F-22 definitivamente en internacional y le advirtió con urgencia y detalle preciso para acción inmediata. Mantenemos rastreo de batería venezolana que te iluminó. Sugiero incrementar distancia y mantener alerta máxima en todos los sistemas defensivos a bordo para preparación inmediata y respuesta si escalan a algo peor con disparos. No tenemos indicación de lanzamiento de misil, pero situación es anómala y potencialmente volátil, con riesgo de escalada rápida a confrontación armada en el aire con consecuencias graves para operaciones y tripulaciones. Hayes reconoció y aumentó velocidad a 1.200 km por hora mientras maniobraba el avión entero, con coordinación precisa en el cielo con giros controlados, pensando que mayor distancia proporcionaría margen de seguridad adicional si situación se deterioraba rápidamente a hostilidades abiertas y armadas con misiles o cañones desde aire o tierra con fuego coordinado. Lo que no sabía es que en ese momento Torres estaba tomando la decisión que cambiaría todo irrevocablemente en la región y más allá, con ondas diplomáticas y militares que se propagarían a niveles globales con efectos duraderos en alianzas. El coronel, mirando la pantalla que mostraba el objetivo estadounidense todavía dentro de alcance de sus casas, con margen suficiente para impacto efectivo y derribo potencial de activos con misiles guiados, tomó el teléfono para llamar al comando regional y solicitar autorización para despegar y atacar con urgencia justificada por la situación percibida como amenazante y provocadora que requería respuesta para proteger soberanía con fuerza decisiva. Pero aquí está la cosa decisiva que inclinó el balance hacia el error irreversible y catastrófico, con consecuencias graves en cadena que afectaron todo el ecosistema regional. El sistema de comunicaciones estaba experimentando interferencia posiblemente causada por actividad de guerra electrónica del propio E-2 Hawkeye estadounidense que emitía interferencia selectivo o simplemente mal funcionamiento técnico de equipamiento venezolano antiguo y mal mantenido por falta de partes de repuesto debido a sanciones internacionales vigentes que limitaban importaciones y mantenimiento adecuado con piezas originales de proveedores europeos o rusos. Después de 3 intentos fallidos de establecer conexión clara y estable sin interrupciones ni ruido estático que distorsionaba la señal con estática intensa y persistente, Torres tomó la decisión fatal basada en su interpretación personal y sesgada por sesgo de confirmación y orgullo nacional exacerbado por la situación tensa con presión de tiempo. Interpretó las órdenes originales de simular procedimientos de interceptación como autorización implícita para completar secuencia hasta despegue real si el objetivo mostraba comportamiento hostil según su criterio subjetivo y personal, bajo presión intensa de mando aéreo con expectativas,
y él había decidido que las contramedidas calificaban como hostilidad evidente y provocadora que requería acción inmediata para contrarrestar antes de que escalara a algo peor con daños irreparables a soberanía aérea. A las 11:17 minutos, Torres ordenó despegar con voz firme y decidida ante su equipo sorprendido y dubitativo por la orden inesperada y riesgosa que podía escalar a conflicto abierto. Vargas, quien había estado operando el sistema bajo instrucciones directas y estrictas con rigor para cumplimiento de protocolos establecidos con precisión, vaciló por un momento mirando la pantalla que claramente mostraba el objetivo en internacional, sin invasión evidente ni agresión inicial con datos. Pero la disciplina militar y años de entrenamiento para seguir órdenes sin cuestionar prevalecieron sobre dudas internas y éticas personales en el momento de crisis inmediata bajo presión constante de la situación con tiempo limitado. Presionó la secuencia de despegue en su consola con manos temblorosas por adrenalina y tensión acumulada durante horas de alerta constante y monitoreo detallado con ojos fijos en pantallas digitales. La computadora del sistema Su-75 ejecutó verificaciones finales en microsegundos, confirmando solución de despegue válida con probabilidad de éxito calculada en 95%. Basándose en condiciones climáticas variables como nubes, viento, estado del avión con chequeos previos de mantenimiento exhaustivo, y factores ambientales como presión atmosférica que afectaba rendimiento. La pista se iluminó con luces de emergencia, exponiendo el caza de 30 metros de envergadura, listo para rodar con armamento cargado para acción. Esperando comando final, el piloto presionó el acelerador y todo el infierno se desató en la base con inmediatez y furia explosiva, que marcó el punto de no retorno para el incidente con escalada inevitable, a niveles superiores de mando con respuestas automáticas. La carga propulsora detonó lanzando el caza horizontalmente por la pista, alcanzando velocidad de despegue en 300 metros antes de que los motores principales se encendieran con rugido que hizo temblar tierra en radio de 2 kilómetros alrededor con vibraciones sentidas por estructuras cercanas con alarma creciente. Llama de escape de 10 metros iluminó el área mientras el caza aceleró hacia el cielo a razón de 10 G de fuerza gravitacional, alcanzando Mach 5 en 25 segundos de ascenso controlado y estable hacia el objetivo detectado con determinación. Trayectoria inicialmente baja para evasión de radares, curvándose hacia el norte siguiendo comandos del sistema de guía que recibía actualizaciones de radar terrestre cada segundo para corrección fina y ajustes precisos en vuelo bajo presión atmosférica variable con nubes dispersas. En la cabina del F-22, la alarma de alerta de despegue enemigo explotó con tono urgente y repetitivo que llenaba el espacio con insistencia alta y continua, indicando lanzamiento confirmado desde base venezolana con trayectoria hostil y cierre rápido hacia él, como amenaza inminente con intenciones agresivas de derribo. Pantalla táctica mostró trayectoria proyectada del caza, aproximándose desde el sur con velocidad alta y cierre inminente que amenazaba con confrontación aérea o bloqueo efectivo que limitaría maniobras. Velocidad de cierre de Mach 5, sumando su propia velocidad relativa del avión en movimiento sobre el Golfo con viento favorable que impulsaba el avance. Computadora calculó tiempo hasta impacto, 2 minutos 43 segundos estimados con margen de error mínimo basado en datos de rastreo real y actual de radares avanzados con fusión de sensores múltiples. Hayes no perdió tiempo en shock o duda innecesaria. Entrenamiento y experiencia en simuladores activaron respuestas automáticas y secuenciales para mitigación de amenaza rápida y efectiva en el momento crítico bajo presión aérea con cielo agitado. Ordenó acelerador máximo, sintiendo los motores Pratt & Whitney F-129 aumentar potencia, acelerando el F-22 de 900 a 1800 km por hora en minutos con vibración palpable en la estructura que resonaba como un tambor. Simultáneamente comenzó maniobras evasivas practicadas cientos de veces en ejercicios con simulaciones detalladas, pero nunca contra caza real en escenario vivo y real con riesgos altos de colisión. Giró el avión 45 grados a estribor para presentar perfil mínimo mientras activaba sistemas de contramedidas que disparan miles de pulsos por minuto para interceptar amenazas cercanas automáticamente con guiado radar preciso. Lanzó salva de tiras metálicas y bengalas preventivas, aunque sabía que el caza usaba guía radar activa, principalmente para fijación en objetivos, pero en vida o muerte usas todo disponible en arsenal para maximizar chances de supervivencia y evasión efectiva contra intercepción con cazas armados. El Su-75 ajustó trayectoria compensando maniobras del F-22 con correcciones automáticas basadas en datos recibidos de radares terrestres. Su buscador procesando datos de radar terrestre más su propio radar,
que activó a 20 kilómetros del objetivo para fase terminal de adquisición precisa y final en el aire con cierre rápido y determinado. Este buscador era capaz de distinguir objetivo real de cebos mediante análisis de retorno de señal detallado y Doppler para movimiento relativo preciso en nubes variables con rebote. Pero aquí el entrenamiento del grupo de ataque marcó diferencia clave en el resultado final positivo para el estadounidense con superioridad tecnológica y numérica. Hayes continuó maniobras impredecibles, alternando giros, cambios de velocidad cada 5 segundos para complicar cálculos y guiado del caza enemigo que se aproximaba con velocidad y nubes rompiendo contra fuselaje. Esto forzaba recalculaciones constantes, introduciendo errores acumulativos en sistema guiado del Su-75, que dependía de datos precisos para fijación e intercepción efectiva con precisión aérea. Además, el E-2 transmitía interferencia degradando señales que el Su-75 dependía para corrección terminal y ajuste en vuelo bajo presión con cielo. Transmitió mensaje urgente por radio. Raptor 1 bajo ataque de caza venezolano. Necesito apoyo aéreo ahora para intercepción aérea inmediata y efectiva, con prioridad absoluta para protección. Ramírez respondió inmediatamente con calma profesional bajo presión constante. Copiado Raptor 1, activando máxima interferencia electrónica. Mantén maniobras evasivas continuas para evasión efectiva contra amenazas. Tenemos 4 F-35 redirigiendo posición. Tiempo estimado 4 minutos para llegada y cobertura aérea con strikes coordinados. Pero Hayes no tenía 4 minutos completos. Tenía aproximadamente 90 segundos antes de que el Su-75 alcanzara posición crítica de impacto potencial o derribo. Si no evadía, el Su-75 a 18 kilómetros, cerrando a velocidad combinada de más de 6.000 kilómetros por hora, cubriendo 1 kilómetro cada 0.6 segundos aproximadamente en cierre rápido y agresivo con determinación aérea y nubes que favorecían ocultamiento. Hayes ejecutó defensa de último recurso practicada en simuladores aéreos. Esperó hasta que Su-75 a menos de 5 kilómetros, donde velocidad alta dificultaba ajustes bruscos en trayectoria curva del caza enemigo, que se acercaba con nubes altas rompiendo. Entonces giró avión bruscamente a babor, fuerzas laterales aplastando contra asiento con G laterales intensos y momentáneos que causaban náuseas transitorias y presión en la cabina con alarmas sonando. El Su-75 intentó seguir el giro repentino con corrección rápida, pero física implacable en aerodinámica hipersónica con límites físicos de fuselajes. Radio de giro mínimo del Su-75. Mayor que la maniobra del F-22 masivo y ágil en cielo con vectorial y propulsión avanzada. Pasó a 400 metros por estribor, lo suficientemente cerca para que Hayes viera flash brillante de motores postquemadores en cabina, pero sin colisión directa ni impacto inmediato con daños estructurales. El piloto venezolano, al fallar la intercepción, detonó misiles en vano 15 segundos después para salvarse en un intento desesperado de contraataque con fuego, pero era demasiado tarde para el sistema costoso y el caza con armamento avanzado. La maniobra transformó un sistema de defensa aérea de 100 millones en fracaso quemado e irreparable, dejando un rastro humeante que se veía desde satélites para confirmación de inteligencia y análisis post-incidente con detalle exhaustivo para lecciones aprendidas. Los F-22 trabajan en pares coordinados como lobos cazando en manada con sincronía perfecta, que maximiza efectividad en combate aéreo, uno designando objetivos con láser o radar activo breve mientras el compañero engancha con misiles para doble cobertura que asegura hits letales, maximizando eficiencia y minimizando exposición a fuego antiaéreo enemigo que podría activarse en respuesta defensiva con cañones automáticos o misiles. Cuando sistemas móviles SA-15 intentan reubicarse, moviéndose por carreteras costeras bajo cobertura de noche y terreno variable con camuflaje natural para evasión temporal, sensores F-35 rastrean sus movimientos a través de firmas infrarrojas de motores calientes y térmicas de vehículos en movimiento con claridad incluso en oscuridad total con noche nublada, vectorizando los F-22 para intercepciones rápidas antes de que se reposicionen y reactiven sus sistemas para contraataque con misiles guiados o cañones desde tierra. La integración entre cazas de cuarta y quinta generación resulta devastadora en su sinergia combinada que une fortalezas únicas, combinando lo mejor de ambos mundos, sigilo y sensores avanzados con robustez y carga útil mayor, para operaciones prolongadas y sostenidas en tiempo con duración extendida bajo condiciones variables. Plataformas sigilosas sirven como sensores invisibles que guían con precisión milimétrica en el aire con datos fusionados en redes.
mientras cazas de generaciones anteriores actúan como tiradores robustos con mayor capacidad de munición y versatilidad en roles múltiples para adaptabilidad a cambios en el campo con variables climáticas como tormentas. Para las 17:35, la misión de supresión había gastado 31 misiles antirradar en objetivos confirmados por inteligencia recolectada previamente con fuentes múltiples y verificadas, logrando un número igual de radares y sitios de misiles superficie-aire destruidos con impactos directos y verificados por drones de reconocimiento, dejando huecos masivos en la red defensiva venezolana que no se podían reparar rápido ni fácilmente con recursos limitados disponibles bajo sanciones que restringían importaciones de piezas críticas. Más importante, cada radar sobreviviente se ha silenciado por miedo instintivo de operadores que apagan equipos para supervivencia personal en el campo bajo presión, quienes apagan equipos para evitar detección y destrucción subsiguiente inevitable con certeza absoluta, en el resultado final inevitable, que no deja dudas ni esperanzas de resistencia. El efecto psicológico multiplica el daño cinético 10 veces o más, desmoralizando tropas enteras que abandonan posiciones clave en pánico desorganizado y caótico, bajo presión constante de ataques aéreos coordinados con precisión quirúrgica. Operadores venezolanos entrenados para temer capacidades de supresión estadounidenses desde operaciones pasadas en regiones similares, eligen supervivencia sobre deber patriótico con lealtad dividida, huyendo o rindiéndose ante la superioridad evidente y abrumadora que se impone con fuerza dominante y sin piedad en el cielo. Los Growler cambian a la interferencia de comunicaciones ampliado para aislamiento total de comandos enemigos con disrupción completa, apuntando frecuencias militares desde VHF hasta UHF, con precisión quirúrgica basada en inteligencia de señales recolectada previa y actual en tiempo real, con monitoreo continuo y actualizaciones. Frecuencias de interceptación controlada por tierra se silencian abruptamente, cortando órdenes de mando con efectividad inmediata y completa que deja unidades aisladas sin dirección clara ni coordinación. Canales de coordinación de baterías se llenan de estática impenetrable que dura horas enteras sin cesar ni interrupción, impidiendo cualquier respuesta coordinada o organizada con efectividad. Incluso redes de telefonía celular venezolanas en áreas objetivo experimentan disrupción total, mientras interferencias militares se desbordan intencionalmente a bandas civiles para aislar comandos y prevenir refuerzos o llamadas de ayuda desesperadas que podrían organizar resistencia o contraataque efectivo con recursos limitados disponibles. Los F-22 mantienen cobertura alta a altitudes estratosféricas de 50.000 pies para vigilancia general y estratégica con panorama amplio y sin obstáculos visibles. Sus radares APG-77 buscando cualquier piloto venezolano valiente que pueda lanzar desde bases como Barcelona o Maracay con sus MiG-29 limitados en número y capacidad relativa a la estadounidense con tecnología superior y superioridad. Ninguno lo hace, sabiendo el resultado inevitable de ser superado en tecnología y números con superioridad absoluta que no deja opciones viables de victoria. Los Super Hornet, todos transportando misiles antirradar restantes en pilones externos para preparación inmediata y respuesta rápida en caso de activación. Orbitan en cajas asignadas por planificadores de misión usando software avanzado de asignación dinámica basada en IA para optimización continua en tiempo real con ajustes automáticos basados en datos entrantes. Los F-35 continúan su vigilancia electrónica incesante y detallada con persistencia inquebrantable que no cesa ni se detiene bajo ninguna circunstancia, construyendo un mapa en tiempo real de cada activo de defensa aérea sobreviviente para strikes futuros o ajustes tácticos inmediatos en la operación, con flexibilidad adaptativa a cambios inesperados en el campo de batalla con variables climáticas como tormentas o vientos. A las 17:39 hora del este, con el corredor sanitizado y silencioso como un cementerio aéreo sin actividad detectable ni movimiento enemigo que se atreva a desafiar la superioridad. Los F-35 inician su corrida principal con confianza renovada y determinada para cierre final de la misión con éxito garantizado y verificado. La Armada de 125 aeronaves ha creado una autopista de 50 millas de ancho y 200 millas de profundidad donde aeronaves estadounidenses operan con impunidad absoluta, sin oposición alguna detectable ni efectiva del enemigo que se rinde ante la fuerza dominante. Ni un solo misil superficie-aire ha sido lanzado en respuesta desesperada por falta de oportunidad o capacidad remaining después de supresión total y completa con destrucción sistemática. Ningún caza venezolano siquiera intentó despegar de sus hangares fortificados por miedo racional y calculado ante la fuerza abrumadora que domina el cielo con control total. El elemento de sorpresa fue total.
Gracias a planificación meticulosa y ejecución impecable sin fallos reportados, ni incidentes que comprometan la operación en curso con riesgos mínimos calculados. La ejecución de la misión fue impecable, sin pérdidas reportadas en el lado estadounidense, ni incidentes mayores que alteren el plan establecido con éxito rotundo. En el espacio de menos de media hora, llena de acción intensa y coordinada con precisión quirúrgica que no deja dudas sobre el ganador, el programa aéreo venezolano acaba de retroceder a cero, con cazas destruidos en impactos directos, bases neutralizadas con strikes aéreos y defensas aéreas en ruinas humeantes irreparables con daños extensos que requieren años de reconstrucción con fondos masivos y tecnología externa restringida. En 25 minutos intensos de operaciones, la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo lo que 7 administraciones presidenciales previas no pudieron en tensiones similares del pasado histórico con precedentes similares en la región caribeña: quitar las capacidades aéreas de Venezuela para siempre, asegurando el dominio indiscutible en el Golfo de Paria por generaciones venideras con legado duradero en historia militar y aérea que se enseña en academias como West Point. Este contenido es un escenario completamente ficticio creado con fines de entretenimiento y análisis táctico. No refleja eventos reales ni capacidades actuales confirmadas. Suscríbete si quieres más videos como este.